It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Continuando con la explicación de la serie de Fourier, ahora nos toca hacer una pequeña entrevista al docente Carlos Urita acerca de la aplicación que tiene la serie de Fourier, ¿no? Para telecomunicaciones, para el análisis de las señales, lo que es de amplitud, cuestión de fase, lo que es el control de procesos, para lo que es la estabilidad de los sistemas, procesamiento digital de señales también entra en el análisis la parte de medio, el procesamiento de imágenes, que es la generación de diferentes formas de onda, diferentes frecuencias, entonces en el análisis digital. Eso es lo que vamos. Bueno, continuando con nuestra investigación sobre la serie de Fourier, le haremos una entrevista al estudiante de Ingeniería Electrónica Iván acá mismo sobre qué nos podría manifestar sobre las aplicaciones de la serie de Fourier en ingeniería. Bueno, la serie de Fourier nos sirve para resolver problemas en el área de control, en el área de lo que es campos magnéticos, también en biomédicas también nos sirve señales de audio, para las ganancias, para la solución de los temas de audio y un sinnúmero de problemas que se nos presentan. Muchas gracias. Okay. Hola a todos. Este video tutorial nos servirá para comprender la aplicación a la ingeniería y a las telecomunicaciones de la serie de Fourier, y haré una breve introducción sobre la serie de Fourier. Joseph Fourier fue un matemático francés nacido en la ciudad de Amsterdam en 1768, quien destacó en sus estudios de física y matemática, y cuyas investigaciones sobre calor llevaron a introducir unas series trigonométricas, hoy conocidas como la serie de Fourier, en las cuales las funciones discontinuas pueden expresarse como la suma de una serie infinita de senos y cosenos. Fue el primero en que estudió tales series sistemáticamente, y publicando sus resultados iniciales en 1807, y esta área de investigación se llama algunas veces análisis armónico. Amplió con éxito estos procedimientos al estudio analítico del calor. Fourier obtuvo además una representación para señales no periódicas, no como suma de senoides relacionados armónicamente, sino como integrales de senoides, las cuales no todos están relacionados armónicamente. Al igual que la serie de Fourier, la integral de Fourier, llamada transformada de Fourier, es una de las herramientas más poderosas para el análisis de sistemas lineal invariante en el tiempo. Las señales de Fourier utilizan en ingeniería en todo lo que tenga que ver con el análisis de señales en circuitos eléctricos. El análisis en el dominio del tiempo se realiza a través de la serie de Fourier. Una serie de Fourier es una serie infinita que converge puntualmente en una función periódica y continua a trozos o por partes. La serie de Fourier constituye una herramienta matemática básica de la descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales mucho más amplias, como combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras. Dados los antecedentes y resaltar la importancia de este tema, nuestro siguiente trabajo consistirá en desarrollar conceptos básicos y aplicaciones de la serie de Fourier en lo que consiste la ingeniería y telecomunicación. Bien, continuando con la explicación sobre el tema de serie de Fourier aplicados a la ingeniería, nos toca explicar un tema importante que es el teorema de muestreo. Este tema nos permitirá entender mejor cómo se aplica la serie de Fourier a las transmisiones dentro de las telecomunicaciones. Bien, el proceso de muestreo
sistemas de modulación de pulsos y por lo general su descripción se hace en el dominio del tiempo. Mediante el muestreo, una señal analógica continua en el tiempo se convierte en una secuencia de muestras discretas de la señal a intervalos regulares. El teorema de muestreo establece que una señal continua de energía finita y limitada en banda, sin componentes espectrales por encima de una frecuencia, queda descrita completamente especificando los valores de la señal a intervalos de segundos. La señal así muestrada puede recuperarse mediante un filtro de paso bajo. La frecuencia se designa como frecuencia de Nikis. Si una señal representada por X con respecto a T, limitada en banda, es decir, que no tiene componentes espectrales por encima de una cierta frecuencia, se multiplica por un tren de pulsos, un intervalo constante T, entonces se obtiene la sumatoria de todas las muestras realizadas y se obtiene mediante esta fórmula. Delta con respecto a T es igual a la sumatoria de las muestras realizadas en varios tiempos, donde L representa ahora intervalos discretos de tiempo cada T segundos. Ahora, la señal X con respecto a T menos N por T mayúscula es por tanto una señal discreta, como se muestra en la siguiente figura, donde vemos todas las muestras que han sido realizadas y cuya amplitud corresponde a la de la señal original en los puntos. Podemos ver en estas dos figuras, podemos comparar la señal. Bueno, se dice que también la señal resultante está modulada por amplitud de pulsos. Bien, ahora explicaremos la modulación de pulso. Bueno, esta técnica prevé la transferencia de las características de una señal analógica a uno de los parámetros de un pulso, ya sea amplitud, ancho o posición. Este diagrama nos muestra cómo el proceso de cómo una señal analógica se transforma en señal modulada, que puede ser de tres tipos. El primer tipo, PAM, que es la modulación de amplitud de pulso. Bueno, esta modulación se denota como PAM y se produce al multiplicar una señal que contiene la información por un tren de pulsos periódicos. Al realizar el producto, la amplitud de los pulsos será escalada en magnitud por la amplitud de la señal. De esta manera, el resultado final es un tren de pulsos, cuyas amplitudes son función del valor de la señal en cada uno de ellos. Ahora, la modulación de ancho de pulso se denota por PWM. Los pulsos de la amplitud constante varían su duración, es decir, el ancho de ciclo útil, proporcionalmente a los valores de la información en los instantes de muestreo. La modulación de ancho de pulso a veces también se nombra como modulación de duración de pulso y se denota como PDM. Bien, la tercera modulación es la modulación de posición de pulso y se denota por las letras PPM. Una forma conveniente de generar esta modulación es usar la señal, la segunda señal generada, y entonces accionar un generador de pulsos de ancho constante en los flancos de bajada de la señal. El circuito generador de pulsos puede ser considerado como un monoestable, el cual se dispara con el flanco de caída de la señal. El ancho de pulso generado se determina por el monoestable. Bueno, ahora continuando con la explicación del tema de serie de Fourier, ahora voy a explicar sobre la aplicación de la serie de Fourier, ¿no?, en las diferentes áreas, ¿no? En el caso en sí, la aplicación de la serie de Fourier es para analizar el contenido de la frecuencia de las señales, ¿no?, y determinar cómo cambia la amplitud, ¿no?, y además las señales senoidales, ¿no?, que pasan a través de un sistema de lineal, ¿no?, e invariable en el tiempo, ¿no? Se utiliza también en las diferentes áreas, como lo dije,
en muchos casos en la rama de la ingeniería, ¿no? Y en otros casos como una herramienta que utilizan en la matemática abstracta, ¿no? Y además también en las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones y también el uso de componentes para determinar la frecuencia, ¿no? Y también se refiere sobre el uso de las señales en los espectros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ingeniería, ¿no? Se sirve para analizar el comportamiento en los sistemas en relación a la frecuencia de las señales de entrada y en modelos de sistemas en el dominio de la frecuencia. Otro ejemplo puede ser, ¿no? En el caso de la ingeniería de control, por ejemplo, se utiliza para estudiar la estabilidad de los sistemas de control y compensar los sistemas de control que tienen problemas en la estabilidad de los diversos equipos, ¿no? Para analizar el comportamiento armónico y reforzamiento de una señal senoidal, ¿no? El estudio respuesta en el tiempo de una variable del paso de una señal no senoidal, ¿no? Continuando con la explicación, veremos cómo y dónde se aplican las series de Fourier. Una pequeña introducción. Muchas ecuaciones de la física matemática, estudiadas en análisis matemático, se formulan mediante derivadas parciales, respecto de las variables independientes de la función desconocida, y se resuelven en ocasiones descomponiendo la incógnita en series, o sea, sumas infinitas de las variables independientes. Las series más interesantes son las de potencias y por supuesto las de Fourier. Dado el carácter periódico de tales sumas, las series de Fourier se aplican allí donde surgen procesos oscilantes, como ocurre en las series temporales de naturaleza económica. En electrónica se aplica, por ejemplo, en la teoría de señales. En acústica o en óptica también. Los problemas teóricos relacionados con la convergencia de las series de Fourier han impulsado avances fundamentales en distintos ámbitos de las matemáticas y siguen siendo consideradas hoy como problemas muy difíciles. Continuando con otro punto, veremos lo que es aplicación y el procesamiento digital de señales. Es importante considerar la aplicación de las series de Fourier, ya que éstas sirven mucho en el procesamiento digital de señales, la cual es un área de la ingeniería que se ha desarrollado rápidamente en los últimos 30 años. Este rápido desarrollo es resultado de avances tecnológicos tanto en los ordenadores digitales como en la fabricación de circuitos integrados. Estos circuitos digitales y relativamente rápidos han hecho posible construir sistemas digitales altamente sofisticados, capaces de realizar funciones y tareas del procesado de señales que convencionalmente se realizaban analógicamente, se realicen hoy mediante hardware digital más barato y a menudo más fiable. Nos parece importante que se tenga en cuenta la diferencia entre una señal analógica y digital para poder comprender mejor el procesamiento de señales. El nombre de una señal analógica se deriva del hecho de que es una señal análoga a la señal física que se representa. La magnitud de una señal analógica puede tomar cualquier valor. Esto significa que la amplitud de una señal analógica exhibe una variación continua sobre su campo de actividad. La gran mayoría de señales en el mundo que hay a nuestro alrededor son analógicas. Los circuitos que procesan estas señales se conocen como circuitos analógicos. Una forma alternativa de representación de señal es la de una secuencia de números, cada uno de los cuales representa la magnitud de señal en un instante determinado. La señal resultante se llama señal digital. Esta, a diferencia de la señal analógica, es una señal que está discretizada en el tiempo y cuantificada en magnitud. El procesamiento de señales se correlaciona con las señales de Fourier, ya que ésta nos permite expresar una función periódica de tiempo como la suma de un número infinito de senoides cuyas frecuencias están armónicamente relacionadas. La importancia de esto radica en que la serie de Fourier nos facilita el arduo trabajo del manejo con señales, ya que para nosotros podamos procesar esas señales es necesario expresarlas como una combinación lineal de términos, lo cual nos proporciona la serie de Fourier. Siguiendo tenemos lo que es aplicación en la medicina. Tenemos lo que es el diagnóstico automático. La ecografía permite registrar la vibración de cada una de las membranas del corazón, proporcionando una curva periódica. Un programa de ordenador calcula los primeros términos de las sucesiones, que son los coeficientes de Fourier. En el caso de la válvula mitral, son suficientes los dos primeros coeficientes de Fourier para poder diagnosticar al paciente. Esta forma de diagnóstico disminuye costos en el sistema sanitario y sobre todo evita al paciente
los riesgos y molestias inherentes a las pruebas endoscópicas. Algunas de las más importantes aplicaciones de las series de Fourier son el problema isoperimétrico, temperatura de la Tierra, evaluación de las series no triviales, la desigualdad de Wirtinger, solución de ecuaciones diferenciales, flujo del calor, ecuaciones de ondas, fórmulas de Poisson, identidad de Jacobi. Veamos de forma breve algunas de estas aplicaciones. El problema isoperimétrico, que es de carácter matemático, afirma que si C es una curva cerrada simple con un tipo de clase y de longitud unitaria, entonces el área A encerrada por la curva satisface cierta desigualdad. La desigualdad se satisface si y solo si C es una circunferencia. En consecuencia, entre todas las curvas cerradas simples de longitud unitaria, la que encierra mayor área es la circunferencia. El problema sencillo pero muy interesante es el de calcular la temperatura de la Tierra a profundidad X a partir de la temperatura de la superficie. Describamos la temperatura de superficie terrestre como una función f periódica en el tiempo t y de periodo 1, o sea que es en un año. La temperatura y la profundidad en un tiempo y longitud respectivamente mayores o iguales a 0 son también periódicas. Bajo estas circunstancias, la temperatura puede ser expandida mediante una serie de Fourier para cada valor x fijo. Otra de las aplicaciones de la serie de Fourier es la evaluación de las series no triviales mediante la identidad de Plancherel para alguna de sumas infinitas. La desigualdad de Wirtinger es la aplicación de tipo matemático de las series de Fourier para una función continua definida en un intervalo cerrado. Tal vez una de las propiedades más importantes de la serie de Fourier, y en particular las integrales de Fourier, se presenta en la solución de ecuaciones diferenciales, ya que transforma operadores diferenciales con coeficientes constantes en multiplicación por polinomios. Otra de las aplicaciones importantes de la serie de Fourier, y en este caso de la transformada de Fourier, es el problema del flujo del calor. El planteamiento de este es similar al del problema anterior. Las aplicaciones, tanto en la ecuación de ondas, la fórmula de Poisson y la identidad de Jacobi, son de carácter matemático riguroso, por lo que se dejan indicadas. Para finalizar tenemos las conclusiones. A pesar de que las series de Fourier surgieron en el mundo aplicado, su influencia fue tal que propició avances importantísimos en el mundo puro, como fue el caso del análisis, teoría de las funciones, etc. Entonces se puede concluir que el conocimiento matemático tiene como una de sus principales inspiraciones a las aplicaciones concretas y por lo tanto, estas no se deben desligar del estudio de las matemáticas. Las series de Fourier permiten aproximar funciones y este es uno de los principales usos, puesto que facilita la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Existen diferentes expresiones para la serie de Fourier, entre ellas tenemos la compleja, ángulo fase, real, etc. Sin embargo, todas representan el mismo concepto, solo se reescribe para facilitar ciertos cálculos o para enfatizar conceptos. Este último aplica por ejemplo la transformada, puesto que es solo la reescritura del coeficiente de la integral de Fourier compleja. La invención de las series de Fourier y su posterior desarrollo fue uno de los grandes hitos del siglo XIX. También es uno de los grandes avances científicos de la era moderna, dado que sus aplicaciones se han extendido hasta nuestros días y afectan muchos aspectos de la vida diaria, como por ejemplo es el caso de las imágenes JPG. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.